El arte paleocristiano y bizantino emerge como una de las expresiones más fascinantes de la historia de la humanidad, moldeado por siglos de cambios políticos, religiosos y sociales. Este estilo artístico nace en un momento de transición, cuando el Imperio Romano comienza a ser influenciado por una nueva religión que crece desde las provincias más orientales del imperio, el cristianismo. A medida que este movimiento gana seguidores, sus manifestaciones artísticas comienzan a desarrollarse en un contexto de clandestinidad y persecución, y luego, tras la legalización del cristianismo en el siglo IV, alcanza su esplendor público en las primeras basílicas y en complejos arquitectónicos que perduran hasta nuestros días. Con la fundación de Constantinopla como nueva capital del imperio, el arte bizantino marca un periodo de riqueza y sofisticación en el que se combinan elementos del mundo grecorromano, oriental y cristiano primitivo. A lo largo de 1000 años, el arte bizantino evoluciona bajo la influencia de emperadores, teólogos y artistas, quienes desarrollan un estilo único y característico que impacta profundamente en la iconografía y arquitectura de la Edad Media. A continuación, exploraremos las características y etapas clave de estos estilos artísticos que, además de reflejar los ideales de una nueva fe, nos muestran un cambio radical en la concepción del espacio, la luz y la representación simbólica de lo sagrado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre el arte paleocristiano y bizantino. El Imperio Romano dominó las tierras circundantes del Mediterráneo desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo, consolidando una hegemonía cultural y artística sin precedentes, donde destacó el arte romano, cuyas características principales se han explorado en detalle en videos anteriores. Sin embargo, a principios del siglo I después de Cristo, comenzó a surgir en la provincia de Judea un movimiento religioso conocido como cristianismo. Este cisma, que pretendía reformar el judaísmo, generó tensiones con el Imperio Romano, que durante los 3 siglos siguientes persiguió con dureza a los cristianos. Debido a esta persecución, las primeras iglesias cristianas no eran grandes edificios monumentales, sino viviendas comunes adaptadas para el culto, conocidas como domus ecclesiae. En estos espacios clandestinos, los primeros cristianos celebraban la Eucaristía en secreto, sin símbolos que pudieran delatar su propósito. Cuando estas viviendas eran donadas a la comunidad cristiana, se denominaban titulus. En este contexto surgió el arte cristiano primitivo, también conocido como arte paleocristiano, que se desarrolló principalmente entre los siglos II y V después de Cristo, en 2 etapas, una primera, marcada por la persecución, y una segunda, con libertad religiosa. Uno de los rasgos distintivos de la arquitectura paleocristiana en esta etapa de clandestinidad fueron las catacumbas, cementerios subterráneos donde los cristianos enterraban a sus muertos y realizaban algunos rituales. Estas catacumbas consistían en estrechos pasillos, llamados ambulacrum, llenos de nichos denominados loculi, donde se depositaban los cuerpos. Los mártires tenían nichos especiales con forma de arco, llamados arcosolium, y áreas más amplias llamadas cubículos para las liturgias. Las paredes de algunas catacumbas estaban decoradas con sencillas pinturas de escenas bíblicas, Cristo y la Virgen María, todas ellas frontales y sin profundidad ni perspectiva. En los primeros siglos, la escultura no fue bien vista por los cristianos, ya que la asociaban con el paganismo y la idolatría. Sin embargo, gradualmente se desarrolló un lenguaje simbólico, destacando el motivo del buen pastor como una de las primeras representaciones de Cristo. El símbolo del peso ichthys, que en griego se relacionaba con Cristo, permitía a los cristianos reconocerse entre sí en secreto. La vid, en lugar de representar a Bacó, se convirtió en símbolo de la sangre de Cristo, y la paloma pasó a simbolizar la resurrección. En Grecia, hacia el siglo III, surgió el crismón, un monograma que unía la décima y la P, iniciales de Cristo en griego. Tras casi 300 años de persecución, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, legalizando el cristianismo. En el año 380, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial del imperio con el Edicto de Tesalónica. Desde entonces, el arte paleocristiano floreció, y con la seguridad de poder construir templos en público, surgieron las primeras basílicas cristianas. Las basílicas romanas, originariamente espacios para comercio o justicia, fueron cedidas por Constantino para uso cristiano, y muchas se adaptaron para el culto.
Estas estructuras solían tener de 3 a 5 naves separadas por columnas y un presbiterio al final donde se encontraba el altar. La cabecera terminaba en un ábside semicircular, que se consideraba la parte más sagrada. Había una nave transversal, el transepto, que dotaba a la planta de las basílicas de la forma de cruz. Sobre las naves laterales se encontraban galerías conocidas como matroneum, destinadas a las mujeres. El pórtico o nártex precedía a las naves y era donde los catecúmenos, personas no bautizadas, podían participar parcialmente en la misa. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más. Entre las basílicas paleocristianas de Roma destacan la Basílica de San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Clemente. También eran comunes los baptisterios, construcciones generalmente octogonales situadas junto a las basílicas, con una pila bautismal central. En cuanto al arte funerario, destacan mausoleos como el de Santa Constanza en Roma y sarcófagos decorados con relieves bíblicos, como el sarcófago dogmático y el de Junio Basso, ambos conservados en el Vaticano. Finalmente, cabe destacar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y los Martyrium, que eran capillas construidas en honor a los mártires cristianos. Tras la invasión de los pueblos germánicos y la división del imperio, la parte occidental fue completamente conquistada en el año 476, mientras que la parte oriental sobrevivió 1000 años más, aunque hoy lo conocemos como el Imperio Bizantino. Con la caída de la parte occidental del imperio, el arte romano y paleocristiano se mezcló con el de las tribus germánicas, generando el arte prerrománico. Por otro lado, el arte del Imperio Bizantino evolucionó como una mezcla de elementos grecorromanos, orientales y paleocristianos, y se desarrolló principalmente en la capital, Constantinopla, así como en partes de Grecia e Italia, durante toda la Edad Media. La arquitectura bizantina mantuvo la planta basilical y el nártex, incluyendo el fial, o recipiente de agua bendita. En su interior, el espacio se dividía en dos, la naos para los fieles y el presbiterio para el clero, separados por el iconostasio, un biombo lleno de iconos. En el Imperio Bizantino también eran comunes las iglesias de planta de cruz griega, con los brazos iguales y una gran cúpula sobre el centro, acompañada de muros decorados con mosaicos. Los materiales comenzaron a ser más ligeros, como el ladrillo, que permitía construcciones menos pesadas y más altas. El arte bizantino tuvo 3 etapas doradas. La primera coincidió con el reinado del emperador Justiniano en el siglo VI. Su obra más destacada fue la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, con una planta que mezclaba la forma basilical con la cruz griega. Destacan también otras iglesias de Rávena, como San Vital y San Apolinar. Tras la crisis iconoclasta del siglo VIII, el emperador Teófilo de la dinastía frigia restauró los iconos en el año 840, dando paso a la Segunda Edad de Oro. En esta etapa se consolidó la planta de cruz griega y el uso de cúpulas altas con ventanas. En Grecia, el monasterio de Osiosloukas se destaca como ejemplo de este periodo. La Tercera Edad de Oro comenzó en el siglo XIII, con los emperadores de la dinastía paleóloga. En este periodo, los artistas se interesaron por representar paisajes y escenas narrativas en mosaicos y frescos, como los de la iglesia de Chora en Constantinopla y las iglesias de Mistras. El arte paleocristiano y bizantino no solo simboliza el surgimiento y consolidación del cristianismo, sino que representa una evolución artística que transforma profundamente el mundo occidental y oriental. Desde las primeras representaciones simbólicas y sencillas en catacumbas hasta los lujosos mosaicos y complejas arquitecturas de cúpulas en Constantinopla. Estos estilos capturan un cambio en la manera de concebir la espiritualidad y el arte. La riqueza de su simbología y la majestuosidad de sus construcciones religiosas no solo sirvieron para la veneración, sino también para inspirar y educar a una población en constante transformación cultural y religiosa. El arte bizantino, al sobrevivir al colapso del Imperio Romano de Occidente, continuó por 1000 años más como guardián y renovador de una rica herencia grecorromana adaptada al cristianismo. Su influencia se extendió a través de Europa, el cercano Oriente y Rusia, convirtiéndose en un legado artístico y espiritual que impactó el arte medieval y que sigue siendo valorado por su profundo simbolismo y su belleza.
Así, el arte paleocristiano y bizantino nos ofrece una ventana única al pensamiento, la fe y la estética de una era que marcó el curso de la historia del arte.